Sí, señor presidente, creo que la situación se agrava, ¿no? Desde que tuvimos la primera reunión de esta comisión, donde varios diputados y diputadas señalábamos la gravedad de lo que había ocurrido con el corte total de la obra pública, la situación no ha mejorado, sino que se viene agravando. En parte por el paso del tiempo, que las rutas que no tienen mantenimiento se deterioran, y en parte porque el plan del gobierno es seguir en esta. Y bueno, nuestra primera preocupación obviamente está con la situación de los trabajadores viales, ¿no? Primer punto, creo que ahí todas las diputadas y diputados tenemos que manifestarnos con absoluta claridad en contra de los despidos y de la pérdida de cualquier puesto de trabajo. Obviamente también en referencia a lo que decían sobre los trabajadores del peaje, que deben ser obviamente reubicados si no continúa la concesión, indemnizados, obvio todo, pero reubicados sobre todo y tener lugares de trabajo, lo que... Bueno, por eso, insisto, no puede haber pérdida de puestos de trabajo. Y tenemos ya una amenaza, lo hemos leído en los medios de comunicación, sobre que efectivamente se van a cobrar 1.500 puestos de trabajo en vialidad. Cuando en realidad, si hacemos referencia a las recomendaciones de dotación cada 200 kilómetros que tiene que haber de maquinistas y operarios, falta personal en vialidad, no sobra personal en vialidad. Entonces, nosotros queríamos hacerle, obviamente, a Campoy, al administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, varias preguntas en referencia a esto, es decir, en base a qué cálculo está hecho los supuestos de reducción de personal que están haciendo y qué sería ese nuevo ente del que hablan, ¿no? Garantizarían que los trabajadores de vialidad se continúan haciéndose cargo del control de los 30.000 kilómetros actuales que tienen, ¿o qué? ¿Cuál es el negociado que hay detrás de esto, ¿no? Con un tema que es particularmente grave, algo mencionaba el diputado Martínez, porque efectivamente acá nosotros venimos viendo que lo que supuestamente el gobierno retiró de la ley bases original para conseguir el voto de algunos diputados, con las facultades delegadas, Sturzenegger lo mete por el otro lado. Ha sacado los decretos ahora vinculados a las sociedades de gestión, Argentores, ADAIC, y eso se había retirado de la ley base y ahora lo metió por la ventana. Y lo mismo está haciendo ahora con el tema de vialidad. Entonces acá hay algo muy grave, ¿no? Con una facultad donde está también en discusión, porque hay toda una interpretación que sostiene que podía actuar durante el año legislativo y que ahí acababa la sesión de facultades, pero el gobierno se ampara de otra que el mal lo puede seguir haciendo hasta el mes de junio, ¿no? Y lo vamos a ver actuar a Sturzenegger, que es una de las personas más siniestras que tiene este gobierno y que se vanagloria cada vez que hay despidos, que hay trabajadores que quedan en su puesto de trabajo, que lo festeja, que lo celebra, con esa soberbia que tiene el funcionario que sabe que su sustento no peligra, ¿no? Que lo sostiene la impunidad de lo que ha hecho en otras veces que ha estado en la función pública y la impunidad que lo sostiene el poder económico, ¿no? Entonces, digo, hay un tema particularmente grave y problemático y creo que efectivamente el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto. Al no haber venido acá los funcionarios, ni el secretario de Obras Públicas, ni quien está a cargo de la Administración de Vialidad, creo que corresponde que los citemos al recinto, la interpelación. O sea, no ha venido a la comisión como se lo ha citado. ¿Qué nos queda a nosotros para poner muchas de estas cuestiones en evidencia? Poner que no sabemos y entendemos que no hizo ninguna gestión por los salarios congelados de sus trabajadoras y trabajadores. Entendemos que tampoco ha hecho, como acá lo manifestó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales hace un rato, que nos ha reclamado por los 340.000 millones de pesos que Economía adeuda a Vialidad. Entonces acá hay
verdaderamente elementos graves en la responsabilidad que tienen estos funcionarios, ¿no? Y además hay otra cuestión que quedó en evidencia cuando se habló de la Ruta 5, que son las consecuencias fatales que han tenido algunos de estos incidentes o siniestros viales, ¿no? Y bueno, no hay responsabilidad. El que dice, yo no doy la plata para el funcionamiento, para el mantenimiento de la ruta, y después una familia se mata en esa ruta. No vino por obra del Espíritu Santo esa situación. Vino como una consecuencia directa de la decisión que tomaron de no mantener algo elemental, que es las rutas en buen estado para el tránsito de los particulares y del comercio. Entonces acá parece que no, hacemos lo que queremos, no pasa nada, y creo que hay que exponerlo a esa situación ante toda la población. Tiene que quedar muy claro las responsabilidades, y acá cuando Caputo y Milei y Sturzenegger se confabulan para decir no, la ruta la vamos a tener en estado pésimo y si la gente choca, se mata, pierde un brazo, quede hemipléjica, no me importa, y que pase, que lo que han hecho en estos 15 meses de gobierno es la responsabilidad que les cabe en estos 15 meses de gobierno, lo tiene que saber toda la población y no puede ser gratis hacer esto. Efectivamente, obras públicas, junto con la situación de los jubilados, la transferencia a las provincias y los salarios del sector público, son las claves del mayor ajuste fiscal de la historia, ¿no? Que ellos presentan como algo que bueno, y nosotros sabemos esas consecuencias tan negativas que ha tenido. Estamos hoy centrados en un aspecto de ese recorte brutal, que es efectivamente el tema de vialidad, el tema del mantenimiento de las rutas nacionales, que efectivamente el Estado nacional está faltando a su deber, a su obligación. Tiene la obligación de esa manutención y no la ha hecho. Entonces eso algún costo tiene, no es gratis, insisto, haber tomado la decisión que se tomó. Entonces yo creo que deberíamos trabajar entre todos los diputados y diputadas. Nosotros vamos a presentar a ese respecto un proyecto para la citación a una interpelación que creemos que es urgente, junto con nuestro compromiso de acompañamiento a los reclamos de las trabajadoras y trabajadores por los puestos de trabajo, nuestra oposición a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Claramente es una barbaridad lo que están haciendo. Obviamente, ya termino, hay una cuestión de fondo con el sistema de peajes implementado, como acá se decía, que ha sido una enorme estafa que ha montado el Estado Nacional desde la década de los 90, curros. En algunos de esos peajes ha habido altos personajes de la política, el presidente Macri directamente involucrado, ¿no? Sabemos una de las causas claves en la cual estuvo metido, con una empresa en la cual participaba y vende las acciones antes de subir el precio del peaje para que suba la cotización. Un curro, digo, es tan claro que cuesta decirlo, ¿no? Porque es tan evidente, tan obscena la forma en que se manejaron. Y lo último que quería decir, que hay otro componente de este freno de la obra pública muy grave, que es los planes de vivienda. Los planes de vivienda. Uno verdaderamente cuando ve la situación de precariedad habitacional que hay en nuestro país, sobre todo en el conurbano bonaerense, y ve obras de vivienda hechas el 40, 50, 60%, basta trasladarse en la autopista Buenos Aires-La Plata, por ejemplo, la que están en Berazategui, y ve los carteles, obra frenada por que dejaron de ir los fondos nacionales. Bueno, verdaderamente indigna mucho, ¿no? Porque cuando uno frena eso, está condenando a una parte de la población a seguir viviendo sin ningún servicio. Y por ahí esa vivienda que se estaba haciendo era la posibilidad de salir de una situación de absoluta precariedad, donde vive una parte muy importante de nuestra población, alrededor de 4 millones de familias, y siempre es mucho menos lo que se hace, obviamente, de lo que se necesita, pero si lo poquito que se está haciendo lo cortás, nuevamente ahí tenés responsabilidad por esas familias que por ahí tenían la expectativa, que ya tenían asignada la vivienda, después de mucho tiempo, y se lo cortan, ¿no? Y creo que es otro de los puntos centrales que también ahí tenemos que hacer eco. Bueno, nada más, señor presidente. Muchas gracias, Cristian.